Mateo 6:6. Aleluya. Vamos a leerlo todo. ¿Cómo dice? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Levante esas manos a los cielos allí y di conmigo: Padre, gracias por lo que hoy me va a permitir aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios. Puede sentarse. Hablar de la oración o del precio de la unción o el secreto de Dios es algo que muchas personas han olvidado en este presente, en esta generación. El libro que acabamos de leer, Jesucristo habla de un secreto. Él dice: y tú cuando ores, entra en tu aposento, y tu Padre que está en el secreto y que ve en el secreto te recompensará en público. Es muy difícil querer ver gloria en público si antes no se recibió en secreto. Cuando hablamos de estar con Dios, hablamos del momento más glorioso en que el ser humano puede estar. A su nombre. La oración es la que nos lleva a tener intimidad con Dios. Cuando tú lees el libro de los Hechos, vas a notar en todo el libro de los Hechos hay dos claves que tenían estos hombres de Dios. ¿Por qué las historias de ese libro de los Hechos es tan desafiante a la iglesia de hoy? ¿Cómo es posible que la iglesia primitiva era tan efectiva, tenía tanta efectividad? Los milagros eran el pan de cada día. La iglesia crecía de forma extraordinaria. Lo que ocurría en la iglesia primitiva, cada vez que yo la leo, yo me lleno como de una envidia santa y digo: wow, cómo anhelaría y desearía vivir en mi iglesia lo que se vivió en el libro de los Hechos. Cuando lees el libro de los Hechos te das cuenta que el evangelio es poder, que la iglesia tiene poder, que el Espíritu Santo es real. Ahora, hay dos claves que yo puedo notar y me doy cuenta que el ayuno no es la clave. El ayuno es importante, es poderoso, pero yo conozco gente que han ayunado 40 días 2 veces y no tienen poder para mover una moca. ¿Cuántos bendicen a Dios? La clave del libro de los Hechos no solo es el ayuno, la oración es el primer punto. La oración y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Sé que suena sencilla la palabra comunión con el Espíritu, pero exactamente esa liviandad al recibir al Espíritu Santo es la que ha hecho la iglesia débil y en la mayoría sin poder. La iglesia primitiva oraba y la iglesia primitiva tenía una comunión real, cercana con el Espíritu Santo. Ellos escuchaban al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les hablaba. ¿Cuál es el secreto del apóstol Pedro? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el secreto de Esteban? Era lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el secreto del apóstol Pablo? El Espíritu Santo le hablaba. No se olviden de eso. La oración es el puente que nos conecta con Dios, que nos lleva a tener ese tiempo de soledad, ese tiempo de intimidad. ¿Cuántos bendicen a Dios? Donde no hay oración no habrá poder. Es imposible tener comunión con el Espíritu Santo si no oras. ¿Cómo piensas conocer a alguien al cual no le dedica tiempo? Lo mejor que te va a pasar después de la salvación es que seas lleno de la presencia de Dios, que conozcas al Espíritu Santo, que puedas oírlo,
que llegue al punto de que tú y él sean tan amigos que tú percibas cuando él está en un lugar. Y el pasar tiempo con él te ayudará a conocerlo a él. Alguien alabe a Dios. Los apóstoles eran comprometidos con la oración. Tanto así que en una ocasión dice la Biblia que la multitud le pidió que atendiera el asunto de la comida. Y dice la palabra de Dios que Pedro dijo: no es justo que nosotros dejemos de orar y de leer la palabra para servir comida a la mesa. Búsquese 7 varones que hagan ese servicio. Pero no es justo, oiga esto, no es justo que dejemos de orar. Algo que los discípulos aprendieron es a orar. Si te fijas, ellos nunca le dijeron a Cristo: enséñanos a hacer milagros. Le dijeron: enséñanos a orar. Porque ellos miraban que la fuente de los milagros era la oración. Era el tiempo que pasaban en la presencia de Dios. Ellos veían a su maestro levantarse de mañana a orar, dejar la multitud y irse a la oración. Esta generación carece de oración, por eso carece de poder. Si tú haces un congreso motivador diciendo volando como las águilas, se te llena la iglesia. Si invita a un salmista, hay que devolver gente a las 7 de la noche. Pero si te dice a la gente vamos a orar, van 5. Porque la gente no ha entendido que su vida no tendrá sentido si no hay una vida de oración. La oración te llevará a tener intimidad con el Espíritu Santo. Te llevará a conocerlo, a tener esos tiempos íntimos y profundos que solo con Él se pueden vivir. Dale un aplauso a Dios. A su nombre. Algo que hablaba el primer día en la iglesia donde tuvimos es que cuando yo estudio sobre Daniel y he estado estudiando cuáles son los secretos de todos, me doy cuenta que todos coincidían con lo mismo: orar. Pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en la presencia de Dios. Imagínate lo que hace Daniel. Le dice a Nabucodonosor: dame 24 horas y te diré lo que te soñaste y te daré tu interpretación. Hay que estar bien seguro para decirle a un rey: te diré lo que soñaste anoche y te diré también tu interpretación. En ese tiempo no habían redes sociales ni Facebook donde Nabucodonosor se desahogara sentimentalmente. Daniel le dice: dame 24 horas. ¿De dónde Daniel saca esa certeza y esa seguridad de que al otro día tendrá respuesta para el rey Nabucodonosor? La clave de Daniel era que oraba. Tenía intimidad con Dios. La Biblia dice que ese día él se fue donde sus compañeros y les dijo: vamos a orar a Dios y a rogarle al Dios del cielo para que nos revele lo que Nabucodonosor se soñó. Y dice que en la noche Daniel tuvo visión. Y Dios le reveló el sueño del rey, le reveló la cabeza de oro, le reveló cada detalle que el rey había soñado. Así que cuando Daniel entró, le dijo: rey, te voy a decir el sueño y te voy a decir lo que pensaste antes del sueño también. Te voy a dar algo añadido. Tú pensabas que iba a ser del futuro y el Dios del cielo te reveló el futuro de Apocalipsis. Te reveló los reinos y te dijo que viene un rey que es como una piedra, que cuando se establezca será inconmovible. Ese es el Rey de Reyes. Pero fue de noche. Todos los hombres que yo conozco profundo casi no oran de día, oran de noche. De noche el espíritu está más abierto, los ojos se abren más fácil y eres más expuesto al mundo espiritual. Y yo me imaginaba que no iba a tener tanta emoción cuando comenzara a hablar de oración. Pero tranquilo, que yo no voy a cambiar el mensaje. Yo he visto que la oración es la que cambia a la gente.
Es por eso que te va a dar cuenta que Daniel era atado a una vida de oración. Se había puesto adicto a estar con Dios. Y cuando aquellos gobernadores formularon una trampa para matar a Daniel, porque no había forma de destruirlo, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron al rey firmar un edicto donde se prohibiera, alabado sea Dios, que nadie tuviera contacto con su Dios por un espacio de tiempo. Y Daniel lee el edicto, pero aún así llega a su casa, abre la ventana hacia Jerusalén y ora 3 veces como lo solía hacer antes. Ahí estaba la clave. Daniel oraba 3 veces al día, 3 veces al día. Pastores, y Daniel tenía más responsabilidad que todos ustedes, porque era un gobernador del reino más grande. Tenía que estar pendiente de cada cosa, pero Daniel sacaba tiempo para orar. Le voy a decir una noticia y no se enoje, perdonen si lo lastime. El pastor que no ora es un pastor que está muerto. El evangelista que no ora no tiene nada que dar. El profeta que no ora va a adivinar, va a inventar. Donde no hay oración, no hay poder. ¿Hay alguien aquí hoy? Aleluya. Yo creo que no fui enviado para todos hoy. Aleluya. Los que se están durmiendo, levántese y váyase a su casa a acostar, porque yo no fui enviado para usted. Yo fui enviado a alguien que dice: hasta hoy viviré este estilo de vida. Yo quiero algo nuevo. Alguien diga aleluya. Lo sorprendente que Daniel, sabiendo que va a morir, no deja de orar. Sabiendo que si ora será echado en el foso de los leones y será devorado, aún así prefiere arriesgarse a morir que dejar de hablar con Dios. A su nombre. Porque Daniel dijo: es mejor morir orando que vivir sin orar. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Satanás va a hacer todo lo posible para que tú pierdas tu conexión con Dios. Porque cuando oras, cuando está en su presencia, eres sobrenatural. Satanás no le teme a un hombre con la Biblia. Satanás teme a un hombre que cree y cumple la Biblia. Satanás no le teme a un evangelista ni a un pastor. Satanás le teme a un hombre de rodilla. Un hombre de rodilla hace temblar el infierno. Alguien diga aleluya. Diga conmigo: intimidad. Diga conmigo: intimidad. Jesucristo habla de cerrar la puerta, de estar a sola con Él, con el Padre, y que en el secreto se nos revelarán los secretos. En secreto ve secretos. Es importante orar todos. Es importante tiempo de intercesión en grupo, pero nadie puede vivir de esas oraciones. Tienes que tener secreto a sola con Él. Gracias por su entusiasmo. Dios le dice a Moisés en Éxodo: sube al monte, tú solo, y que no suba ni oveja, ni bestia, ni animal. No quiero a hombre. Esto entre tú y yo. Quiero que suba solo, que la oveja no te distraiga. No quiero Facebook, alabado sea Dios. No quiero nada cuando esté conmigo. No, usted está aquí todavía. Hay momentos que hay que echar a un ladito la mujer, los hijos, y encontrarse a sola con Dios. Porque hay momentos que Dios dice: no quiero hablarte con grupo, quiero hablar entre tú y yo. Hay misterio que solo lo voy a desatar a sola. Alguien tiene que decir aleluya. 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 ¿Cuántos bendicen a Dios?
¿Cuánto bendicen a Dios? Mire lo que dice Marcos, capítulo 3, versículo 13. Dice: después subió al monte y llamó hacia lo que quiso y vinieron a él. Gramanso levaray. Gracias, Espíritu Santo. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. El primer llamado tuyo no es predicar. El primer llamado tuyo es estar con él. Antes que tú ejerces el pastorado, tienes que convertirte en un íntimo con él. Tú no puedes ser profeta primero y luego estar con él, porque vas a inventar lo que no se te ha revelado. Yo no sé, usted tan como Osvaldo, ¿predico o no predico? Dios te llamó a estar con él primero, y estando con él recibe dirección, revelación, instrucción, poder, impartición, y luego tiene algo que darle a la gente. El problema es que hay gente siendo enviado sin haber estado con él. No hay alguien más asesino que el que quiera predicarte él sin haber estado con él. Yo no sé si usted está vivo todavía. ¿Le predico o no le predico? La clave es estar con él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él primero y para luego enviarlo. Cuando pasas tiempo con él, te parecerás a él. Los milagros de él te van a seguir. Las señales de él te van. Y óyeme bien, no importa que sea predicador, evangelista, eso no, esa es una ley espiritual, que el que pasa tiempo con él se va a parecer a él. Alguien tiene que alabar a Dios. Escuchen esto, amados pastores. Escucha eso, Tony. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares y oraba. Su fama se extendió, pero su fama no le quitó el estilo de oración. Las necesidades de la gente lo rodearon, pero él le dio prioridad a la oración. Yo no sé si usted está aquí. Si la fama que tiene te está quitando tu vida de oración, es tiempo de despedirla. Si el crecimiento que tiene ya no te deja orar, es tiempo de parar el crecimiento. Nada en tu vida debe de ser más importante que estar con él. Si algo en tu vida está tomando el lugar de estar con él, es tiempo de soltarlo. Si tu agenda se interpone entre tú y él, rompe la agenda. Yo no sé si le predique a esta gente aquí. Rompe la agenda. Yo sé que hay gente diciendo: y esa es la revelacioncita que tiene el pastor. Y tú quieres una revelación más profunda que estar con él, porque nadie puede tener revelación de él si no está con él. Nadie puede hablar misterio si no está con el misterio. Nadie puede hablar secreto si no está en secreto. Dile a alguien: hoy tu vida será alterada. Hoy tu vida será cambiada. Escuche eso. La gente vino para que él lo sanara y para que predicara. ¿A quién no le gustaría que una multitud de 15,000 personas estén afuera diciéndote: predícame? La gente tenía enfermos, necesidades, pero para Jesús era más importante orar que sanar a los enfermos. Si quieres ser como él, vive como él. No, ustedes no están aquí todavía. El
problema de nosotros los líderes es que nos dejamos consumir de la gente. Y estamos al revés muchos. Primero queremos estar con la gente para luego ir cargado a Dios, que no nos dejan ni orar la gente. Dios dice primero yo y después la gente. Tú no puedes dejar que la necesidad de la gente te robe el tiempo de estar con Dios. Este es un punto fino que si no lo entiendes, la necesidad de la gente te va a matar. Yo hice una reunión de líderes. Tengo 24 personas que le enseñamos, que estamos invirtiendo allí en el Espíritu. Y uno me llama una hora antes y me dice: necesito que me deje ir, pastor, a orar por un hombre que se está muriendo, que tiene cáncer. Yo le dije: ¿qué llegó primero? ¿La notificación de la reunión de hoy o el hombre del cáncer? No, fue ahora que me llamaron del cáncer. Le dije: cancélelo, venga a oír primero. El hermano se enojó, pero obedeció. Y entonces que él estaba ahí, le dije: este hombre hoy ha mostrado algo que él ni mismo se imagina. Si él se hubiese ido a orar por el enfermo, después que el hombre de Dios le dice ven, primero se ve en desobediencia y segundo es un sentimental. Y el hombre de Dios no puede ser movido por sentidos. El hombre de Dios debe ser movido por el Espíritu. Porque hay gente que tú le quieres poner la mano cuando ya Dios le puso la mano de juicio, y tú quieres quitar la mano que Dios no va a quitar. El hombre de Dios no lo mueve el sentimiento de la gente. Había muchos enfermos, pero él los despidió y se fue al monte a orar, porque él dijo: no puedo atenderlo a ellos si no atiendo al que hace las cosas. El pastor que no entiende este punto vivirá con infarto cada semana. Tú no puedes dejar que la necesidad de la gente te consuma, porque entonces el evangelio para ti será una carga. Vivirá estresado, vivirá cargado, predicará mecánicamente. Tendrá que ir al bosquejo de los 100 mensajes para poder dar algo. Esos 100 mensajes están buenos para los que no, para los nuevos creyentes. Pero cuando tú tienes conexión con el Espíritu, tienes 78,000 mensajes nuevos. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Voy a avanzar rapidito a su nombre. Nunca deje que la necesidad del otro te impida estar con Dios. Usted no ama a la gente más que Jesús. No importa lo que usted me diga, no es verdad. Usted no va a amar a la gente más que Jesús. Y Jesús vino a liberar, a sanar. Sin embargo, ese día entendió que si se quedaba con la gente, podía perder cierta conexión con el Padre. Tú tienes que ver cuando es tiempo con la gente y es tiempo con Dios. Primero es Él y después la gente. Primero es Él y después el trabajo. Primero es Él y después el estudio. Primero es Él y después tú. Alguien diga aleluya. Dios te diseñó para tener comunión con Él. Tú estás diseñado para entender a Dios, para percibirlo. Tú eres un espíritu que vive en un pedazo de carne llamado cuerpo. A ti no te da cáncer, el que le da cáncer a tu cuerpo. Usted no está aquí todavía. Tú eres un espíritu que vino de Dios y que Dios le hizo una casa para poder tener existencia en el mundo visible. Tu mejor momento es cuando tiene intimidad con Él. Y en la intimidad no cabe otro. Yo no puedo tener intimidad con Dios con un hermano llorando por una casa. Dame mi casa, no puedo. Tengo que alejarme de él hasta que no lo escuche. Dile
Dile a alguien: Dios te trajo hoy para despertar la intimidad que tendrás con Él ya. ¿Qué es intimidad? ¿Qué es tener intimidad con Dios? Lo primero que debe de tener bien claro es que tener privacidad no es tener intimidad. Muchos tienen privacidad, pero no tienen intimidad. Creen que es intimidad. Por ejemplo, mujer, voy a trancarme en esa habitación, hermano, y no quiero que me molesten, voy a estar con el Señor. Trancan la puerta y se conectan con el Facebook. Pasan 5 horas mirando las redes y 20 minutos orando. Y luego dicen: estuve en intimidad. No, usted estuvo en privacidad. Intimidad es que no cabe nada entre tú y Él. Intimidad es que la computadora la apaga. El celular lo pone en forma de avión para que solo suene algo que te conecte con el que va a tener intimidad. Pero no me digas que tienes intimidad si estás en las redes. Hermano, no te turbe. Por eso es que no ves el poder, porque nunca tuviste en intimidad. Lo que tuviste fue en privacidad. Y ese tiempo de privacidad está bueno para que descanse. Pero si quiere hablar con el Padre, no es una privacidad que necesita, es intimidad. Alabado sea Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Cuando Él dice cerrada la puerta, no te está hablando de privacidad. Él te está hablando de secretos, de intimidad. Pero es que yo estoy en intimidad con el celular hablando con Pepa, y el que está afuera dice: wow, ese hombre sí ora. No, mentira, duró 4 horas hablando por las redes y 5 minutos orando. Y él dice: nadie lo sabe, pero cuando va al púlpito se siente que no estuvo en intimidad. Porque si hay algo que no puede esconder es la presencia. Amán Soquima. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Dios no te trajo del mundo, Dios no te libró de ese mundo y de ese diablo y te limpió para que estuvieras sentada ahí con la boca abierta. Dios te libertó, te trajo porque eres instrumento en las manos de Dios y Él te quiere usar a lo máximo. Y esta mañana Dios te está llamando al secreto, porque te va a dar revelación de tu presente y de tu mañana. Alguien diga amén. No me ataquen, que no le quiero predicar mucho. A su nombre. A su nombre. Di conmigo: intimidad. Intimidad es estar en oración con Dios. Es el lugar donde salen los sueños, los planes, los proyectos de Dios para la vida del hombre. La intimidad es el lugar donde salen los embarazos espirituales. Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ello dará a conocer que su pacto. ¿Cuánto bendicen a Dios? Alguien diga aleluya. No le voy a dar todo el bosquejo porque es mucho, pero la intimidad es la que me ayuda a tener revelación cuando estoy con Él. En Hechos dice: cuando se levantó el paralítico de 40 años en la entrada del templo de la Hermosa, los gobernantes reunieron a los apóstoles, y dice la Biblia, y sabían que habían estado con Él porque se parecían a Él, hablaban como Él. Yo nunca he visto a nadie salir de la presencia de Dios enojado, odioso, insoportable. Todo el que ha estado con Él sale manso, sale ungido, sale humilde. Alguien alabe la gloria de Dios. A su nombre.
Cuando dice y cerrada, cierra la puerta de tu aposento. Tu Padre que está en secreto te recompensará en público. La palabra aposento en la Biblia inglés significa almacén, closet, basement. Diga conmigo, almacén. Ahora entiende que todo el que está en el secreto sale con algo que impartir. ¿Cómo usted sabe que una hermana pasó por el mercado? ¿Por qué? Porque tiene fundas que dicen huevo, yuca, batata. Y tú dices, ella no estaba en el cementerio, porque del cementerio no se sale con yuca y batata. De donde se sale con plátano, con yuca, con guandule, con arroz, con habichuela, es del supermercado. Y aunque tú le digas, hermana, ¿dónde estaba? Ella te diga, yo estaba por ahí, por el desierto. Tú le vas a decir, no, lo que tú tienes me dice que tú pasaste por un almacén. Y yo no sé si usted está aquí hoy. Yo creo que a alguno de ustedes le va a pasar lo que le pasó al rey Jehú. Profetizo. Jehú, Dios le dice a Elías, úngelo como rey. A Elías se le olvidó, no quiso y se fue. Eliseo no lo unge, nadie unge a Jehú. Y él vivió como príncipe porque tenía una profecía atrasada. Hasta que Eliseo se acuerda y envía. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Y envía un profeta que ni nombre tiene. Y el profeta le dice, hey príncipe, ponte de pie. Él dice, ¿a quién? A mí, sí, a ti. Entremos a tu recámara. Y cuando entró a la recámara le derramó aceite. Y el profeta salió corriendo. Y Jehú sale caminando. Y lo ven los príncipes y le dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijo el profeta? No, nada. No me pasó nada. Enchumbado de aceite y no le pasó nada. Porque si hay algo que no se puede esconder es la unción. Cuando la tiene, la tiene. Y cuando no la tiene, no la tiene. Yo creo que en esta mañana los Jehúles de Santiago se le va a acelerar la profecía. Se le va a acelerar la profecía. Hay alguien que alaba a Dios. ¿Sabe lo que Cristo está diciendo? Ven a la recámara y te voy a cargar. Ven a la recámara y tendrá algo que dar. Cuando pasa por el almacén de Dios, saldrá cargado de poder, saldrá cargado de sanidad, saldrá cargado de profecía. Y entonces podrá impartir a otro lo que se te impartió a ti. Ven al secreto, dice Dios. Ven a la recámara. Cuando alguien está cargado, no tiene que anunciarse. Cuando alguien está cargado, por eso tú ves gente que tú le das un saludo y dices, Dios le bendiga, y pum, la atmósfera cambia. El que está en el secreto tiene poder en el público. Dile a alguien, pasa por el almacén de Dios. Pasa por el almacén de Dios, porque te está esperando para cargarte. Se ve sencillo, pero te va a cargar la gloria de Dios. Ahora escuche bien. Estoy rapidito porque quiero entregarle al profeta Duncan. Cuando pasas por el almacén de Dios, tiene algo que dar. Tiene algo que impartir. Yo no predico en mi iglesia sin la mayor veces yo amanezco en el piso. Los sábados en la noche, mi esposa y yo sabemos que ese sábado estamos en búsqueda de Dios. Y yo me tranco normalmente en el closet la noche entera, esperando
¿qué tiene Dios? Aunque yo tengo montones de libros en griego, en hebreo, en arameo, como usted quiera, pero yo sé que aunque tengo una tonelada de información, sin oración no funciona. Entonces yo me voy ahí a esperarlo a Él. ¿Qué tiene Él que decirle a su pueblo mañana? Y a veces Él me prueba y en la noche entera no me dice nada. Yo me cambio, me ducho, me preparo y voy sin nada. Eso creo yo. Llego al púlpito y le digo a Dios: Dios, faltan 5 minutos para predicar y no me ha dicho qué decir. Pastor, ¿por qué hace eso? Porque no puedo correr el riesgo de tratar de implantar la palabra que no ha sido revelada. Ahí hay gente que dependen de lo que yo voy a predicar ese día. Y a veces llego al púlpito y digo: Señor, el último alabanza y no tengo nada. Y le he dicho: ¿por qué me haces esto? Y me digo: porque quiero que sepas lo atado que estás a mí. ¿Cómo que no hablas si yo no hablo? Hoy te diste cuenta. Donde yo mido la espiritualidad de un hombre es cuando sabe callar si Dios no ha dicho nada. Cuando Dios no ha dicho nada, no abra la boca. Lo que hacía grande a Elías y a todos los profetas era que tenían oído para escuchar a Dios. Uno de los beneficios que va a descubrir en la intimidad con Dios es el despertar y el desarrollo de tus oídos espirituales. Si ustedes quieren lo dejo aquí, Donde más tiempo yo duro en Dios, aparte de estar con Él, es tratando de escuchar qué Él dice. Porque Dios sabe lo que ya yo le puedo decir. Soy yo el que no sé qué me va a decir. Así que yo no puedo ir a Dios con una lista. Mira, Francisca, mira, Juan, eso lo hacen los judíos en el muro de lamentación y no tienen poder. La oración no es repetitiva. La oración es una relación. La oración es adoración. Orar en griego es presentarse ante Él en adoración. Yo no hablo de pasar 7 horas diciendo Señora, no hablo de eso. Hablo de 7 horas con Él. La gente que ora mucho sabe que no hay gente más loca que ellos cuando están solos. Si usted entra donde yo estoy orando solo, usted va a decir: hombre, un loco. Porque cuando uno está orando, uno no es natural. Uno dura media hora llorando, y después media hora y después media hora de que con una espada peleando una guerra que no ha visto. Porque no hay un manual. En la presencia de Dios no hay un manual. Jamás vaya con un manual delante de Dios. ¿Está usted aquí hoy? Sigo paro. Sherananama Sandarama. Y sabe que voy a orar para que lo bautice el Espíritu Santo el que no lo tiene. Porque el que no ora en lengua no conoce el poder de la oración todavía. Nada más. Orar en el Espíritu es orar en lengua. Eso es lo que Pablo dice. ¿Estás aquí? Cuando oras en lengua, tu fe crece. Judas dice: orando en el Espíritu, edificando vuestra santísima fe.
Mananato namashendará. Satanás le tiene miedo al orar en lengua, porque es el único lenguaje que no puede ser interpretado por hombre ni por diablo. Pablo dice: solo lo entiende Dios, porque es misterio con Dios. Y el que ora en lengua se edifica a sí mismo. Esta tarde se desata la lengua en el espíritu. Escuche bien. Yo respeto todos los movimientos bonitos que hay, pero veo que carecen de ese punto. Nadie quiere hablar de orar en lengua, porque se lastima el que no cree en la lengua. Que se lastime el diablo si quiere. No, porque esta religión y esta iglesia dice que eso es desorden. Allá ellos. Si Pablo dice: yo hablo más lengua que los corintios, ¿por qué usted quiere que yo no hable en lengua? No, yo voy a hablar en lengua. Si usted no quiere hablar en lengua, amén, hermano. Viva una vida seca sin edificar su fe. Pero yo no, yo voy a decir: Kitanananatai, Ritanama Sandalai, Ramalaba Kimasohala. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Hermano, nosotros somos pentecostales, donde cayó el Espíritu de Dios y hablaban en lenguas. Siente su minuto, ya termino. Shananana. Claro, he de explicar que la lengua del Pentecostés fueron lenguas como señal. Hay 4 tipos de lengua. Está la de señal, que habla en un idioma que no estudiaste. Y el chino que te escucha, escucha a Cristo en ti. Ese es como señal. Está la lengua que es como profecía, que hay un profeta y hay una cuanta. Pero la lengua que te edifica a ti, esa es tuya. Es entre tú y el Padre. Satanás pega el oído ahí y dice: no entiendo. Y entre tu espíritu y el Espíritu de Dios están hablando de salvar a fulano, de hacer misterio, de hacer... Dile al que te queda al lado: se te desatan la lengua del espíritu. Se acabó la vida carnal, se acabó la vida pasiva. ¿O escuchó, pastor? Se acabó esa vida. Viene el tiempo del espíritu. Aray samaya karabahara. No lo voy a invitar porque habla lengua. No me invite, yo no quiero otra ofrenda. Si tú no crees lo que yo creo, no me invite. Invita a tu gente espática, muerta, aleluya, que fortalece tu mortandad. Yo quiero al Espíritu en toda la plenitud, la anchura y la extensión. Swindalemos. Manana Sindaramasana. Siéntate un minutito. Cabazo quitaraba Shandaraba Kiam. Shandarama quitarama Sha. Enda la lesa, liva lama sonda le la lai. Naraba Shandaraba quitaraba Shayama. Hermano, es que el abogado no cristiano le da vergüenza y no entiende y se va. Eso le da vergüenza, ¿verdad? Y no le da vergüenza bailar el bailito del perrito. No le da vergüenza emborracharse como un perrito. No le da vergüenza aplaudir a Michael Jackson una pelota. Eso no le da vergüenza a Santiago, el palo y el jorrón que da. Eso es una alegría. Ay, le da vergüenza que yo sea naturalmente como debo de ser. Al diablo que se lo lleve el diablo. Yo voy a hacer lo que Cristo dijo que yo soy. Alguien alabe la gloria de Dios. El mundo está diseñado para llamarte loco. El mundo está diseñado para perseguirte y no entenderte. Pero tú estás diseñado para vivir amamantado del Espíritu de Dios. Para vivir por el Espíritu. Mosinaninaso. Pablo dice: no impidáis.
No tengo tiempo para explicar por qué el apóstol Pablo habla de ciertas cosas. No hay tiempo allí. Pero te aconsejo, cuando te sola, dile a Dios: ayúdame a hablar en lengua. Ayúdame a orar en lengua. Yo conocí un hombre que oraba 8 horas en lengua. 8 horas sin parar. Y las cosas que ocurrían eran sobre lo humano. Dile a alguien: se te suelta la lengua. El Espíritu Santo te va a llenar aquí. El Espíritu Santo te vino a equiparte. Pablo dice: orando en el Espíritu y perseverando con esto, con toda. Siéntese un minutito. No puedes dejar al Espíritu Santo fuera de la oración, porque si oras sin el Espíritu, se convierte en un rito. Por eso hay gente que oran 5 horas y están más cansados y están estresados y salen aburridos de 4 horas de oración, porque en las 4 horas solamente ellos se interponían a decir lo que ellos querían. Cuando hablo de estar con Él y de orar, cuando hablo de orar, hablo de estar con Él. Porque Pablo dice orando en lenguas, pero también dice cantando en lengua. O sea, hay momentos, me ando kushikai, que tú estás orando en lengua y de pronto comienza Nerama y Naralensh Senda, y tú sientes como que la piel se te quiere arrancar así. Y tú dices: Dios mío, ¿qué es esto? Pablo dice orando en lengua y cantando en lenguas. Habrá alguien que alaba a Dios. O sea, no puede tener una oración verdadera dejando al Espíritu Santo afuera. Si Él no está en el cuarto, muévase de esa habitación, porque usted va a orar un rito. Va a ser como los árabes, que en cada lugar los árabes hacen y los muertos siguen muertos. Así evangélico. No, Dios no lo llamó así. Y mira María, mira José. Y mira María, y mira José. Dios lo llamó a Racayazo, Maya Sola, Nena. Dios lo llamó a orar en el Espíritu. De pronto Él te levantará y te dirá: ora por alguien que está en Japón, que se está muriendo. Es vida del Espíritu, es oración en el Espíritu. No es una oración estancada, es una oración viva. Encerrarte en tu habitación, ir con una lista delante de Dios. Yo no hablo de eso. Yo no hablo de eso. Yo hablo de sentarte en su presencia o arrodillarte, como tú quieras, o acostarte o sentarte y decirle: estoy aquí para estar contigo. Y entonces Él te va a decir por qué orar. Porque dice la Biblia que tú ni siquiera sabes orar ni cómo conviene, pero que es el Espíritu. Mientras más profundo va con Él, más lo entiendes. A su nombre. A su nombre. Dígale a alguien: sin el Espíritu no se puede. Déjeme decirle algo del Espíritu Santo. Ya voy a terminar. Yo puedo decirlo con propiedad, que más grande que la salvación es su presencia. ¿Cómo sí? Porque nadie llamará al Señor Señor si no es por el Espíritu. El Espíritu Santo es el regalo más preciado de Dios, más que la salvación. ¿Y cómo más que la salvación? Bueno, Jesús dijo que Él es el único que convence al mundo de pecado. Es decir, que si Él no te convenció, no te va a convencer nadie. Tú no puedes conocer a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Déjame exaltar un poco el valor de la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo se va de un ministerio, es mejor que se ponga a vender yuca. Porque si se pone a pastorear ovejas, ni siquiera leche le va a dar a la vaca y la oveja.
tienes que cuidarlo de no ofenderlo. Hay gente que puede orar 20 horas repetitivamente hablando palabras, y con 20 minutos que ore con el Espíritu supera las 20 horas. Lo mejor que te puede pasar es conocer al Espíritu Santo. Déjame decirte algo. En los Salmos, creo que 103, 105, no recuerdo, dice: oh Dios, esconde tu rostro y se turban las bestias del campo. Los leoncillos desfallecen y mueren, y todos vuelven al polvo. O sea, una vaca, cuando Dios esconde su rostro, ella se muere, se convierte polvo. Y dice: más tú envías tu espíritu y son recreados otra vez. Déjeme explicarlo. Él agarra el pedazo de polvo que era vaca y lo vuelve y lo crea huesos, tendones, carne, y la convierte en vaca otra vez. La persona del Espíritu Santo, Él es el poder creativo de la materia. Escuche bien. El primero en llegar a la creación no fue el Padre ni fue el Hijo, fue el Espíritu. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero más el Espíritu. ¿Me siguen? ¿Me siguen? A su nombre. Él es el poder creativo de las cosas. Job dice: tu espíritu adornó los cielos, el soplo de Dios me dio vida. Donde no está el Espíritu no hay vida, ni tampoco hay creación. Él es el que crea la materia. De la nada Él hace. Él es el que transfiere de lo celestial a lo natural, a lo físico. ¿Alguien alaba a Dios? El ofender al Espíritu Santo es quedarse sin salvación. Quiero que puntualice lo que le estoy diciendo. Tú no estás hecho para dirigir la iglesia. Tú estás hecho para ser dirigido por el Espíritu y así dirigir la iglesia. El contristarlo a Él te puede llevar a perder mucho. La gente dice: yo no lo contristo. Sí. Cuando no sabe tratar al hombre y la mujer de Dios que Dios te puso. Cuando hablas mal del pastor a su espalda. ¿Lo estoy lastimando o sigo? Cuando vive criticando hombres ungidos. Déjame abrir un paréntesis aquí y explicarle algo profundo. Tú no puedes heredar la unción a la cual no le sirves. Mi hijo Ismael no va a ser ungido porque es mi hijo. Él tiene que servirme a mí para calificar como heredero del manto que yo cargo. Le explico. Y mi hijo Ismael entendió eso. Ahora en mi iglesia él no deja que nadie me cargue la Biblia, la carga él. Y yo le digo: vete, siéntate allá adelante. Porque él entendió que no va a heredar la unción que yo tengo porque es mi hijo. Moisés tenía hijos y ninguno fueron a sustituirlo. La unción solo la hereda el que le sirve al que tiene la unción. Sigo, paro. Dios le dice a Moisés: escoge 70 hombres y tráelo a mi presencia, que voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner sobre ellos para que lleven tu carga. Moisés reúne y nada más llegan 68. Y desciende Jehová. Lo tremendo es que Dios le dice: yo no lo voy a escoger, escógelo tú, porque tú eres que lo tiene que conocer. Voy a hacer un voto, y el que salga de mí con ese diácono, déjese de esas cosas. Usted el que tiene que buscar su equipo, pastor. Al que usted conoce, al que lo ama, al que lo respeta, el que no le va a hacer la guerra, es usted el que tiene que cogerlo.
Digo yo, discúlpeme si no puedo venir más a Santiago, pero si me hacen caso, dejarán de vivir de la presión. Ahora, tú lo escoges, pero quien le transfiere es Dios. Dios le dice esa parte harás tú, la otra la haré yo. Y cuando llegaron los 68, dice que descendió la nube y la gloria de Dios, y él tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre los 68. Y los 68 comenzaron a profetizar. Ellos no están profetizando porque oraron. Ellos no están profetizando porque pagaron el precio. Ellos están profetizando porque están bajo una sombrilla llamada Moisés. ¿Cuál es el problema de la gente que crece bajo nosotros? Que cuando se sienten grandes dice, yo puedo levantar mi iglesia, y se salen porque ellos creen que la unción que cargaba era por ellos, era porque estaban debajo. Sigo paro. Están profetizando y no es por la unción de ellos, es por la unción de Moisés. Y ahí estaban todos profetizando. Nunca estudiaron profetizar, pero era tanta la unción de Moisés que lo hizo profetizar. Moisés tenía tanto que podía repartir. La unción de Moisés era tan fuerte que no cabía en un solo lugar. Invadió todo el campamento. Ahora, Moisés escoge quien lo va a ayudar, pero quien lo va a sustituir lo escoge Dios. Yo no puedo escoger quién me va a sustituir. Quien debe de escogerlo es Dios. Dios escoge a Josué porque Josué le servía a Moisés. Tú no puedes beneficiarte de una unción que tú no le sirve al hombre que la cargue. Hay alguien que, y yo quiero hablar esto porque hay tanta gente religiosa en este país que dice, no, yo no adoro hombres. Yo tampoco, pero yo reconozco el manto de otro. Sigo paro, Tony. ¿Está usted aquí? ¿Por qué Moisés o Jehová escoge a Josué y no a Caleb o no a otro? Porque el que le servía al hombre de Dios era Josué. Cuando Moisés estaba los 40 días, 40 noches, él no estaba en el campamento. Él estaba más bajito esperando a su amo, a su hombre de Dios, al profeta de Dios. Es decir, la gente habla de los 40 días de Moisés, pero Josué también ayunó 40 días ahí. 40 días a ver si el hombre de Dios lo necesitaba. 40 días pendiente. No podía entrar a la reunión entre Jehová y Moisés, pero estaba ahí por si acaso lo necesitaban. El problema es que hay gente que si no le dan cargo no le sirven a nadie. Usted está descalificado. Los que están calificados para cargar el manto de un hombre de Dios es aquel que le sirve. Escuche bien. Escuche bien. Sigo paro. Sharamai, Sharamai. No estoy hablando de servirle a Dios. Estoy hablando de servirle al hombre que carga la gloria impartida por Dios. La unción. La unción solo será transferida al vaso que se parezca al primer vaso. Por eso es que Eliseo califica para tener el doble del espíritu de Elías. No del espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios nadie puede tener el doble. De Elías, porque le servía. Sin embargo, la unción se fue a la tumba con Eliseo, porque ese no se parecía a Eliseo. Tú no vas a tener la unción del hombre si no te pareces a él. Le leí ahorita lo que dice la palabra de Dios, que ellos se parecían a Jesús porque habían estado con él. El problema de este país es la deshonra que tiene parte de la iglesia contra los siervos y las siervas de Dios. Tratan a los pastores como si fueran cualquier cosa.
Dice: no toquéis a mis ungidos. Tal vez tú sepas hablar mejor y él no sepa hablar mucho, pero el ungido es él. Tal vez tú sepas escribir mejor que él, pero el manto lo carga él. Y exactamente por eso estás al lado de él, para tú perfeccionar y ayudarlo a él. Los mantos no se roban ni se quitan. Los mantos se heredan sirviéndole al que cargue el manto. Yo lo voy a dejar aquí. ¿Cuántos bendicen a Dios? Urrabasanda, su nombre. Es como dijo el hermano Duncan: cuando tú sirves, tienes acceso a revelaciones y secretos que no todos van a tener. Tú no puedes ser amigo de un ungido porque tú lo ves en la campaña y le diga: hola, yo quiero ser tu amigo. Él no va a ser tu amigo. Aunque él te diga: sí, sí, te está hablando mentira, no va a ser tu amigo. Porque los ungidos no confían casi en nadie. Para tú llegar a ser amigo de un ungido hay una sola forma: sirviéndole. Diciéndole: yo te voy a cargar la Biblia, te voy a planchar la ropa, voy a estar contigo. ¿Qué necesita, hombre de Dios? Así que te gana la confianza de él. Y mientras la multitud ve la manifestación, tú conoces los secretos. Es como decía este hombre de Dios: la reina de Inglaterra, ¿me sigue? Hay presidentes que al día de hoy no han podido saludarla. El de aquí, nunca. Y tal vez ni la va a saludar, así mismo. Hay príncipes y reyes de África que no han podido darle la mano a la reina de Inglaterra. Hay una lista de gente esperando, de gente rica, millonaria, pero la riqueza no le da acceso fácil, porque ella es rica también. Casi ninguno de ellos tienen acceso tan fácil. Tienen que estar en una lista. Pero hay alguien que no necesita lista para hablar con ella. La que le lleva el té todos los días en la mañana a la cama. La que le lava la ropa. La reina le dice: ¡Ey! ¡Ey, Petronila! Mira, anoche me soñé esto. La que le sirve a la reina no necesita cita. Tiene acceso directo porque le sirve. Si le sirve al ungido, tendrás acceso a sus secretos. Por eso hay mantos de hombres de Dios que se van a ir con ellos, porque la gente no le sirvió, no lo honró. No lo honró. Y en este país le encanta eso, deshonrar. ¿Qué se cree el pastor? Él cree que el único que es hombre de Dios. Sigue, María, que te va a caer lepra. Sigue, Aarón, que con todo el que sea sacerdote, desde que te quiten el manto te mueres. ¿Cómo es posible que usted se tira fotos con todos los predicadores menos con su pastor? Escucha esto. Diga conmigo: sin el Espíritu no se puede. El Espíritu Santo es lo más importante en la iglesia. Mira esto por favor. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Escuchen esto. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Romanos 8 dice que el que resucitó a Cristo fue el Espíritu Santo. Romanos 6 dice que fue la gloria del Padre. Entonces el Espíritu Santo es como la gloria del Padre. Escucha, el cuerpo de Cristo estaba sin vida. No solo eso, no tenía sangre. El Espíritu lo resucitó, lo regeneró, organizó los órganos, lo volvió a la vida y lo levantó. Entonces, hay más suitanaya. Pablo dice: si ese Espíritu que fue el que levantó de los muertos a Cristo mora en ustedes,
Pablo dice que ese poder de resurrección vive dentro de mí. Lo que se me enferme adentro, yo tengo el sanador adentro también. Él crea dedo, Él crea uña, Él crea órganos. Si yo estoy en Cristo, el Espíritu de Dios está en mí. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Sharamarai. Ahora entiende la importancia del Espíritu Santo. Es tu amigo, tu instructor, tu maestro, quien te levantará en el rapto, quien te da poder. Él es el mejor maestro, es el que te enseña, Él es el que capacita, Él es el que llama a los pastores, Él es el que unge, Él es el que reparte los dones, el mejor amigo mío. Tener al Espíritu Santo es como tener el cielo adentro. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible. A su nombre. Cuando amas a Dios, escucha por favor, y tienes esa intimidad y ese celo de estar con Él, y cuando viene alguien a hablarte mal, dice: hey, no, me vas a ofender la presencia de Dios. Pero que mira, no, que habló mal de ti, déjalo. No vaya a dañarme mi corazón para que luego el Espíritu Santo se me entristezca. No. El Espíritu Santo lo amamos. Escucha bien, Shamaya. Cuando lo honra a ese nivel, entonces Él a ti te hará diferente a los demás. Cuando tú llegues, la atmósfera cambia. Porque cuando te une en secreto con Él, el que se une al Espíritu de Cristo, un espíritu es con Él. Y llegará al nivel donde tu presencia es su presencia. Quiero que escuches esto. Cuando pisas una casa, la pisó Dios. Porque tú y Él están tan ligados que no puedes separarte de Él, ni Él se separa de ti. No le está cayendo todavía. Había una mujer que cuando se hospedaba en un hotel y tú ibas y iba al lobby, tú decías: uy, qué calofrío, qué electricidad, ¿qué pasa aquí? Le decían: no, eso pasa desde que Catherine Kuhlman se hospeda allá arriba. Un día salió corriendo de la conferencia y pasó por la cocina cocineros impíos que no la conocían. Y ella pasó corriendo por la multitud y todos los cocineros se cayeron. Pum. Porque llega un nivel de unidad que tu presencia es su presencia y su presencia es tu presencia. Eres uno, donde tú llegas, llega Él. Yo no le estoy hablando a la gente de escuela dominical, estoy profundizándome. Agárreme si puede, pero es tiempo de que la leche salga de tu boca y te coma los plátanos y la batata. Es tiempo de profundizar. Dios no tiene acepción de personas, pero hay gente que hace la acepción de Dios. Hay otros que son más amantes de Dios que otros. ¿Por qué usted cree que la hermanita canta y usted sintió algo, y la otra canta y usted no siente nada? ¿Se lo está explicando usted mismo ahora? Escúcheme. Moisés saca el tabernáculo, y con esto cierro, y lo pone afuera por el pecado del becerro de oro. Dice: y todo el que quería buscar a Jehová iba al tabernáculo de reunión, salía del campamento y ahí oraba. Todo el mundo iba y no pasaba nada. Cuando el anciano de barba, Moisés, salía hacia el campamento, una nube se desataba. Sigo paro.
Y si Moisés doblaba a la izquierda, la nube doblaba a la izquierda. Y cuando él entraba al tabernáculo, la nube bajaba al tabernáculo y cerraba la puerta. Todos iban a orar, pero a nadie se le desataba la nube, solo a él. Yo estoy por creer que la nube nunca caminó con Israel, sino con el hombre de Dios. Porque él murió en el desierto y la nube no entró a Canaán, se quedó ahí también. Dile al que te queda al lado: es tiempo que se levante la generación que camina con su propia, que camina con su propia nube. ¿Hay alguien que alaba a Dios? ¿Te imaginas que tú llegues a una profundidad en él que tú no puedas ir en paz al supermercado? Que desde que tú comenzaste a caminar al supermercado, baja una nube y la gente diga: oh, ¿y qué es eso? Con rayos, relámpagos y centellas. Y tú te paras y se para la nube y la gente diga: pero mire con el flaco que está caminando la nube. Y tú doblas a la derecha y la nube dobla. Y te metes al supermercado y la nube está ahí arriba. Y cuando sale el hombre de Dios, la nube se va con él. Prepárate, Santiago, porque Dios te dará tu propia nube. Es tiempo que camine con señales.